todo esto se relacionaba, cómo todo esto tenía que ver con control, ¿no? Cómo toda esta idea de tener conjuntos difusos, que fue lo que platicábamos un poquito, va a desembocar en controlar algo, ¿no? Y hablamos un poquito de esto, hablamos de una función gaussiana e hicimos aquí algunos ejemplos, ¿están de acuerdo? Y definimos algunos conjuntos difusos. Por ahí les dejé que diseñaran esto. El día de hoy vamos a hablar un poquito de esto más a detalle, ¿sale? Y tengo aquí un texto preparado, que es el que he usado con el otro curso, con el otro grupo, pero básicamente vamos a ver pues lo mismo. ¿Mm? Entonces vamos a avanzar un poquito rápido, en un segundo porque están aquí, cerrar esto, admitir. Ok, tercer parcial. Y tenemos aquí semana 11. Y en la semana 11 vamos a copiar este de aquí. No importa. De hecho, vamos a poner más bonito nuestro documento y se los vamos a compartir a los chicos del otro grupo, ¿sale? Entonces vamos a renombrarlo, vamos a ponerle clase 3 igual, ¿no? Porque es la clase 3 de 4 de la semana, ¿no? Entonces vamos a platicar un poquito de todo esto, ¿sale? Entonces, hasta el día de hoy, ¿sale? Lo que hemos aprendido es a describir nuestras variables de los sistemas en términos de conjuntos difusos con variables lingüísticas, ¿sale? ¿Qué significaba esto? Yo tenía la temperatura del agua y la definía en términos de conjuntos difusos, fría, tibia y caliente, por ejemplo, y al final de estos le llamamos variables lingüísticas, ¿no? Era el nombre que le asignamos a esto, ¿sale? Variables lingüísticas. Ajá. Es pasarlo de algún valor a variable lingüística, ¿sale? Entonces, asignamos funciones o creamos funciones, ¿sale? Que indican a qué conjunto pertenece y en qué cantidad nuestras variables, a los conjuntos difusos, ¿no? A estas funciones las llamamos funciones de pertenencia. ¿Sí? Y las definimos la clase anterior de esta forma. Sea A un conjunto sobre el universo en discurso X, entonces la función mu de A, que depende de X, es una función de la forma mu de A que toma los valores de X y los mapea en un intervalo entre 0 y 1 cerrado, ¿sale? Y a esto le llamamos la función de pertenencia del conjunto A. Y vimos que existían diferentes tipos de funciones de pertenencia, podían ser triangulares, podían ser trapezoidales, podían ser gaussianas, pero hay otro montón, como sigmoidales y otro montón de funciones adicionales, ¿sale? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el método de inferencia o métodos de inferencia para sistemas de control difusos, ¿sale? Entonces, el primer paso era calcular a qué conjunto pertenecía nuestra entrada. ¿Ah? Entonces teníamos frío, medio y caliente. Tenemos una entrada en temperatura, 15 grados, pero lo que hacíamos era convertir esos 15 grados en pertenencia. Decíamos, 15 grados pertenece 0.2 a frío, 0.7 a medio y 0.2 a caliente. O sea, teníamos esas funciones que nos determinaban qué valor de pertenencia tenían esas funciones. ¿Ah? Pero una vez que tienes eso, dices, pues bueno, ¿y eso cómo lo interpretamos como una salida? Alguien dijo eso, creo que en la clase, dijo, ¿cómo volvemos eso en números, en señales de nuevo para poder controlar nuestro motor o nuestro termostato o lo que sea que estemos controlando, ¿no? Entonces, una vez que sabemos a qué conjuntos pertenece nuestra variable y en qué proporción, necesitamos una forma de generar una salida apropiada en función de la entrada de mi sistema, ¿no? Y para eso existen dos métodos principales de inferencia. Son los sistemas Mamdani y los sistemas Sugeno. ¿Sale? Aquí me equivoqué, sistemas. Tengo la manía de escribir en inglés systems, ¿no? Y entonces tenemos sistemas de inferencia difusa y sus ventajas. Vamos a compararlos de alguna manera, ¿sale? Ahorita vamos a ver qué significan, ¿sale? Y tengo los sistemas Mamdani escritos en negritas, porque en este curso me voy a enfocar específicamente en los sistemas Mamdani, ¿sí? Los sistemas Sugeno son más interesantes desde mi punto de vista, son más analíticos, tienen más,
más contenido, sin embargo, son más complicados por lo mismo. Pero con los sistemas Mamdani podemos hacer controles bastante buenos. Y esa es la idea, ¿no? Tampoco es irnos al extremo de complicado para hacer controles, cuando con un sistema Mamdani quizá es suficiente, ¿sale? Y las ventajas de los sistemas de tipo Mamdani es que son intuitivos, son muy fáciles de implementar, están basados en reglas lingüísticas, ¿sale? Reglas lingüísticas. Y tienen amplia aceptación en la industria porque es sabido que funcionan, son confiables. Ujú. Después tenemos los sistemas tipo Sugeno, que son computacionalmente eficientes, funcionan bien con técnicas de control lineal, por ejemplo, controladores PID. Ajá. Funcionan bien con otras técnicas de control que no se ven en este curso, como control óptimo o control adaptativo. ¿Sale? Y es posible hacer análisis matemático con estas herramientas que involucran a estos sistemas de control, de sistemas de inferencia difusa. Bueno, entonces existen dos, nos vamos a enfocar en los Mamdani. ¿Sale? Entonces vamos a decir, un sistema de inferencia difusa de Mamdani fue creado o el sistema fue creado para diseñar sistemas de control sintetizando un conjunto de reglas lingüísticas a partir de operadores humanos experimentados, ¿no? Y esto es lo que platicábamos la clase pasada, que un problema del control difuso es que requerimos el conocimiento de un operador experimentado que sepa cómo funciona el sistema. Si nosotros no sabemos qué variable tenemos que cambiar para enfriar un reactor nuclear, pues no vamos a poder diseñar el control para ello. ¿Sale? Cuando hacíamos control utilizando técnicas de control clásico, lo único que necesitábamos conocer era la función de transferencia porque eso nos daba toda la información del funcionamiento de un sistema, ¿sale? Pero un operador humano experimentado que ha estado 20 años trabajando en la industria de las grúas o en la industria nuclear o en la industria del tratamiento de aguas, que sabe exactamente qué hay que moverle para que pase algo, tiene esa experiencia y básicamente esa experiencia se puede sintetizar en reglas. Los sistemas de inferencia difusa de tipo Mamdani ocupan conjunto de reglas lingüísticas, ¿sale? Entonces, la salida, en un sistema de tipo Mamdani, la salida de cada regla es un conjunto difuso. La salida de cada regla es un conjunto difuso. Por ejemplo, y voy a cambiar este ejemplo, se me hizo un buen ejemplo, pero no tuvo mucho sentido para el grupo anterior. Vamos a cambiarlo un poquito. Vamos a hacer un ejemplo, el siguiente ejemplo, ¿sale? Ustedes van a restaurante a comer, ¿sale? Y quieren cuánta propina al mesero, ¿están de acuerdo? Quiere definir cuánta propina le dan al mesero. Y para ello vamos a ocupar un sistema difuso, ¿sale? Para ello, un sistema difuso, ¿sale? Y vamos a tener dos variables de entrada. Y la primera variable de entrada va a ser el sabor de la comida. Vamos a ponerle aquí malo, bueno y delicioso, completamente bueno. Y vamos a poner también el servicio. No vamos a ponerle malo, vamos a ponerle ¿cómo diríamos lo contrario a sabroso? Amargo, vamos a ponerlo. ¿Mm? Entonces vamos a poner servicio, vamos a ponerle malo, aceptable y malo y aceptable. Vamos a ponerle. O malo y bueno. No, porque tenemos bueno. Vamos a ponerlo así, ¿sale? Después tenemos variable de salida, que es la propina, ¿sale? Y la propina vamos a poner tres conjuntos. Poca, aceptable y generosa. Vamos a definir nuestra escala del sabor de la comida que va a ir del 0 al 10, ¿están de acuerdo? Y también el servicio lo vamos a calificar del 0 al 10, ¿les parece? Profe, ahí sería variable de salida, ¿no? Y ya es la propina. Perdón, variable de salida, sí, perdón.
equivoqué. Y la propina va a ir del 0 al 30%. ¿Les parece? Sí. Ok, entonces ya tenemos nuestras variables de entrada, variables de salida. Y entonces ahora podemos definir reglas lingüísticas. Y por ejemplo, una regla lingüística que podemos decir es if o si el sabor de la comida es amargo y servicio es malo, entonces poca propina, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Si sabor de la comida, y luego podemos tener otra regla, ¿no? Si sabor de la comida es bueno, ¿sale? Vamos a decir aquí y no me interesa el segundo. Vamos a decir que la propina es aceptable, ¿les parece? Y por último, si sabor de la comida es bueno, es y servicio excelente, entonces la propina es generosa. ¿Sale? Pero a lo que voy es que estas son reglas. Y con estas reglas hemos establecido un sistema para dar propina. El problema es que nos dice qué tipo de propina tengo que dar. Pero como este es un conjunto difuso, va a estar dado por una función de pertenencia. Entonces no sé exactamente cuánta propina tengo que darle. ¿30%? ¿15%? Pues depende de nuestras funciones de pertenencia, ¿sale? Vamos a verlo poco a poquito. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos el proceso de inferencia difusa, ¿sale? Vamos a verlo por partes y ahorita vamos a verlo todo juntos, ¿sale? Entonces, pues, el paso número 1 es nosotros tenemos una entrada, ¿sale? Tenemos una entrada que es un valor de servicio que va del 0 al 10, ¿no? En la entrada 1 y la entrada 2, ¿sale? ¿Sí lo ven? Sí, profe. Fíjense que aquí le llama a una entrada crisp. Un valor crisp es como lo contrario a fuzzy. Fuzzy es como difuso, como borroso, como no definido en un solo valor, ¿sale? Como disperso de alguna forma. Y crisp es lo contrario, es como agudo, como no sé, que es como fijo en un punto de alguna forma, ¿vale? Y el término crisp se refiere a la variable que tiene valores numéricos, ¿sale? Entonces el valor crisp, entra un valor crisp, ¿sale? Después aquí adentro se fusifica y vemos la pertenencia al final del día. Y con esta pertenencia aplicamos las reglas y aplicamos todas las reglas, ¿sale? Y cada regla nos va a decir a qué pertenece. Recuerden que en los sistemas Mamdani, la salida es una regla. Es un conjunto difuso, perdón. La salida es un conjunto difuso. Entonces, fíjate que la salida de mi regla es un conjunto difuso. Poca propina, aceptable propina y generosa propina, ¿sale? Entonces, esto va a generar aquí alguna salida en términos de conjuntos difusos y esos resultados son combinados de alguna forma en este gran bloque de suma y la salida es un valor, una propina, ¿sale? El resultado es un valor crisp, también un valor no difuso. ¿Sale? Y entonces esto lo hablamos como de fusificación y otro montón de pasos, ¿no? Entonces vamos a definirlo por pasos. Aquí he puesto un diagrama, pero vamos a poner aquí paso 1, ¿sale? Fusificar entradas, ¿sale? Y supongamos que ustedes van a un restaurante, ¿sale? Y le aplican califican el valor y entonces ustedes
saben cómo se ven sus funciones de pertenencia, ustedes las definieron, y tienen esta entrada, ¿no? La comida es deliciosa, tienen el conjunto difuso de delicioso, y ven cómo se ve el resultado de la fusificación, ¿no? Calculan el valor de pertenencia, dice que esto es 8, recuerden que el intervalo esto es de 0 a 10, le dimos un 8 y vemos aquí que hace una línea vertical y el valor para esto de pertenencia es 0.7. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Sí. El paso número 2, ¿sí? Es aplicar un operador difuso. ¿Sale? Y entonces el operador difuso se va a ver así. En este caso, eso es cuando yo tengo más de una entrada, ¿sale? Y aquí tengo más de una entrada, ¿sale? Tengo un operador difuso. Y el operador difuso lo que va a hacer es, bueno, ¿cuál tomo en cuenta cuando tengo dos conjuntos? Por ejemplo, me dice, el servicio es excelente o la comida es deliciosa. ¿Están de acuerdo? Si el servicio es Sí. excelente o la comida es deliciosa, por ejemplo, es una regla, o aquí use y, pero también se vale o. Y fíjate que aquí me está diciendo que cuando ocupe el operador OR, voy a ocupar el máximo. Si esto se puede cambiar para los sistemas, pero en este caso lo estamos eligiendo así. Y esto significa, claro, pues que si supongamos dos ejemplos, ¿no? Y vamos a tratar de rayar aquí en la pantalla. Dibujar en escritorio. Ahí está, ¿sale? Entonces, imagínate que tienes un servicio excelente y te da algún valor por acá. Y tienes un servicio, una comida deliciosa y te da el valor que te dio, ¿no? La pregunta es, ¿cuál tomas, no? Bueno, y si tomas un operador OR, pues le das importancia a los dos de la misma forma, digamos de alguna manera. Si la comida es excelente o la comida es deliciosa, requiere una propina generosa, probablemente. Ajá. Si el servicio es excelente o la comida es generosa. Y entonces lo que te importa es destacar la propiedad que tenga un valor más alto. ¿Sí me explico? ¿Por qué te interesa eso? Porque no es excluyente cada uno de esos términos. ¿Sí? Y entonces el resultado del operador difuso OR que estoy aplicando va a dejar pasar en este caso el valor más grande. Aquí el valor de este primero era 0, pero en el valor más grande era 0.7. ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasa si tengo 3 entradas? Pues voy a aplicar la regla difusa, servicio, comida y no sé, tiempo de espera, ¿no? O no sé qué otro, limpieza de los baños, o lo que ustedes quieran definir. Y entonces tienes 3 entradas y voy a ver en la regla, cada una de las reglas y ver a cuál pertenece y voy a calcular el máximo. Ajá. ¿Queda claro más o menos? Sí, Esta es profe, sí, ajá. perdona una pregunta. ¿Solo existe ese operador OR o también No, se aplica, por ejemplo, AND? existe AND y también existe el mínimo y existen otro montón de operadores. ¿Sale? El O sea, problema en es que este caso no se ocupó, pero sí hay otros. sí hay otros. ¿Sale? Ok, gracias. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué no cerró esto? Cerrar. Ok. Paso número 2, ¿sale? Tuturu. El paso número 3 es denme un segundo. Denme un segundito. Turu. Ok, es aplicar un operador de implicación. Ajá. ¿Sale? Y eso se ve de la siguiente forma. Tenemos un antecedente en nuestra regla y una consecuencia, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí este paso. ¿Dónde está esto? Paso 3. Aplicar un operador de implicación. ¿Sale? Y esto se va a ver así, fíjense. ¿Sale? Hasta aquí vamos en este paso. ¿Queda claro? Fusificamos la entrada, pero la regla dice, si el servicio es excelente o la comida es deliciosa, entonces la propina es generosa.
Y este es el conjunto difuso de la propina generosa. Recuerden que va en el límite inferior de 0 al límite superior del 30%, ¿no? Y entonces lo que hacemos es, de alguna manera, este operador de implicación se encarga de cortar esta gráfica. Hay muchos operadores de implicación, ajá, como el producto o el mínimo, hay muchos, ¿sale? Yo voy a ocupar en este caso el mínimo, que lo que hace es, vamos a dejarlo en esa parte, es que toma el valor máximo que entró y de ahí para abajo corta la gráfica. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces pasa este valor, Sí. toma mi conjunto difuso de generoso y corta la gráfica. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Ok. Sí, profe. Paso 4, ajá. Agregar todas las salidas, ¿no? Y entonces esto se va a ver de la siguiente forma. Aquí el método de agregación es hay igual muchos métodos, pero lo que les estoy comentando, al menos aquí, son los más comunes y los que yo he probado que funcionan, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esto para todas las reglas, ¿sale? Para todas nuestras reglas, ajá. Y supongamos que mi sistema tiene 3 reglas. Entonces, tenemos, si el servicio es pobre, la comida es rancia y la propina debe ser barata, ¿no? Poca, ¿no? Entonces, fíjate, aquí está mi entrada, ¿no? Mi entrada 1 es el servicio con una calificación de 3 y la comida en la segunda entrada con una calificación de 8, ¿vale? Y fíjate que hacemos lo mismo para cada regla, ¿sí lo ven? Si el servicio es pobre o la comida es mala, a lo mejor la comida no es mala, pero el servicio es muy malo. Entonces, como estoy haciendo una OR, que es básicamente, incluye cualquiera de los dos resultados, entonces tomo el máximo, corto esta gráfica de cierta manera y tengo esta de aquí, ¿no? O la segunda regla me dice, si el servicio es bueno, y tengo aquí una distribución de bueno, la regla 2 no le interesa para esta tipo de respuesta, entonces no tomamos nada aquí en cuenta, no aplicamos ningún operador aquí especial entre los conjuntos difusos, y la salida es esta de aquí, ¿sale? Con este mismo operador de implicación, ¿sale? Y por último, aplicamos la tercera regla, si el servicio es excelente, si el servicio no fue excelente, pero la comida fue deliciosa, entonces aquí tengo mi conjunto difuso, aplico el máximo, aplico el operador de implicación mínimo, ¡pum! Y me queda así mi gráfica. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Y entonces aquí lo que hacen es básicamente una suma, ¿sí? Dice método de agregación máximo, no le hagan caso, es una suma, sumas todos las distribuciones y el resultado es una distribución así. Le llaman resultado de agregación, ¿sale? Que es básicamente la distribución de qué tan de acuerdo estás con dar qué propina, ¿sí me explico? Y velo de esta forma, ¿ah? Vamos a verlo, porque si te das cuenta, de alguna manera con lo que estamos trabajando es con áreas, ¿ah? Vamos a tratar de dibujar otra vez en la pantalla y vamos a tratar de darle sentido a esto antes de ir al paso que sigue, ¿no? Entonces piensa que cuando esta línea corta esto, pues lo que está haciendo es cortar un área, ¿estás de acuerdo? Le quita toda esta parte y deja solamente la parte de abajo. Entre menos de acuerdo estés con esta salida, menor es el área, ¿sí lo ven? Cortaríamos más chiquito y el área sería muy poca, ¿sale? Y entre más de acuerdo, entre más pertenezcan tus conjuntos o tus reglas a estos conjuntos, cortas un área mayor. Entonces lo que tienes es un área mayor. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces tenemos de alguna manera una distribución de qué tan de acuerdo estamos con una regla que está relacionada con qué tan grande es esta área. ¿Sí lo ven? Si estoy muy de acuerdo con esta regla o con que se cumpla esta regla o que realmente esta regla pertenezca a mi salida, pues esta área es muy pequeña, esta área es más grande y esta área también es un poquito más grande, ¿no? Y entonces dices, bueno, sumamos todo, ajá, pero no, esto no me da de ninguna manera una idea de cuánta propina debo dar. Estoy más de acuerdo con dar una propina generosa, pero quizá también estoy de acuerdo con dar una propina promedio, y estoy muy poco en acuerdo con dar una propina corta, ¿no? Pero la distribución de esto me va a permitir tomar una decisión. Y de nuevo, hay muchos métodos para tomar esta decisión.
¿Sale? Digan un método que se les ocurra. Un método ingenieril, así, en su máxima expresión. ¿Podríamos evaluar hacia dónde se dirige la tendencia central? La tendencia central, en otras palabras, El promedio. el promedio, es un promedio, ¿sale? Y para quien no lo conozca así, el promedio de un área, pues es el centroide, ¿no? El centro de área al final del día. Es sumas todas las áreas individuales y en dónde está su centroide y la divides entre el área total, ¿no? Y lo que obtienes es un centroide. Y tenemos el primer método de defusificar, ajá. Tenemos una distribución así de qué tan de acuerdo estamos con cada conjunto difuso y para obtener una salida, lo que vamos a hacer es sacar el centroide de esa gráfica, ¿no? Ah, muy bien, ese es un método, sacar el centroide. ¿Ah? Ustedes saben hacer esto de estática. O también pueden decir, pero ¿qué tal si sacamos el bisector? ¿Y qué es el bisector? Ah, bueno, el bisector es una línea que divide una gráfica que tiene la misma área de un lado que de otro. ¿Ah? Y depende de la figura. Si la figura es simétrica, entonces el bisector coincide con el centroide. Si no, no. ¿Y lo podríamos usar como un umbral? Como un umbral. Es que, por ejemplo, me acuerdo que en mi ciencia artificial ubicábamos un valor intermedio y ese era nuestro umbral para determinar qué parte de la imagen es blanca y qué parte de la imagen es negra. Es cuando Ah, pues podrían binarizábamos. aplicar, sí, o sea, hay muchos métodos. En realidad, el más utilizado y el que yo voy a usar es el del centroide, pero hay muchos métodos, o sea, infinidad de métodos hay, ¿no? Y aquí hay otro montón de métodos, ¿no? Toman el máximo, pero el mínimo máximo, el medio máximo y el más grande máximo, ¿no? Entonces tienes aquí todos los valores máximos, pero tomas el mínimo máximo, el que esté más a la izquierda, el medio máximo, el que esté en medio del mínimo y el más grande, y el más grande máximo es el que está más a la derecha. Hay un montón de formas de elegir esto. Y obviamente la elección que hagas determina en la reacción del sistema. Y estos métodos así funcionan. ¿Sí? Por eso es fácil de diseñar, se tiene que probar, pero por eso no es tan confiable como un controlador clásico, ¿no? El problema es que para plantas que no son tan fáciles de modelar, el control clásico se vuelve muy complicado. ¿Estamos? Y entonces, el paso que sigue es saca el centroide y de la ubicación del centroide dices, ah, está entre 0 y 30, lo defusificas, es el proceso de defusificar, y lo que obtienes es una propina. ¿Estamos? Y profe. Sí, vamos a poner aquí así, fíjense. Vamos a poner aquí paso 5, defusificar, ¿sale? Con el método del centro de gravedad o el centroide, o como le quieren llamar, ¿no? Centro de áreas, es lo mismo, ¿no? Y entonces lo que ustedes hacen es básicamente esto, ¿no? Tuturu. ¿Están de acuerdo? Tienen esta gráfica, le aplican el centroide. Y en dónde cae el centroide es lo que determina cuál es el valor de la propina. ya ¿Estamos? puedo verme en el antro haciendo eso para definir cuánto ponemos de propina. ¿Cómo sí, verdad? Ya con eso no hay que hacer nada, La próxima vez que vayan al Charlie ya saben cómo calcular, ¿no? ¿Cuántas veces perdí en el billar? Etcétera, etcétera, ¿no? Me robaron mi Dieron mochila. botanita. Está bueno los churros. Exacto, ¿no? Vino el de los churros, etcétera, ¿no? Me dejó mi amigo aquí, pues le bajamos puntos a la experiencia, ¿no? Y entonces todo este diagrama que estamos viendo aquí abajo, en realidad lo vamos a leer de esta forma, ¿no? Para que entiendan cómo se lee antes de verlo. Y fíjense que lo que hacemos es lo vemos como de abajo hacia arriba. Las entradas determinan todos los valores de los conjuntos difusos. Con eso aplicamos las reglas
Las reglas nos dan estas distribuciones y al final del día con esas distribuciones obtenemos un valor. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Y pues así funciona un control difuso. ¿Sale? Todo esto lo he sacado de la página de MATLAB. Desde aquí es donde saqué todas estas grafiquitas. En la página de MATLAB viene sorprendentemente bastante bien explicado. ¿Sale? Y todo viene en la documentación del toolbox de, ¿cómo se llama? De de MATLAB, Fusi. ¿Puedo pegar un URL? Bueno, ahí está, ¿no? Todo esto sale de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, no? Ok, Sí, profe, profe. gracias. Ok, Sí, profe. entonces por el día de hoy va a ser prácticamente todo. Sin embargo, les pido que para la clase que viene, que es la clase del día de mañana, tengamos listo antes de iniciar la clase nuestro sistema de MATLAB, nuestra aplicación de MATLAB, porque afortunadamente todo esto ya está integrado en Toolboxes. Yo lo he usado en LabVIEW, pero estoy viendo que no es muy diferente de MATLAB. De hecho, se parecen mucho. Entonces, describir los sistemas aquí es muy fácil. Aquí eliges tal cual los conjuntos difusos, cuáles son sus límites, cuáles son sus nombres, perdón, cuántas variables de entrada tienes, le puedes poner input 1, puedes crear una nueva variable de entrada. No sé cómo crear una nueva, pero seguramente es posible. Si le pones en edit, add variable de entrada y creas una nueva variable de entrada y le puedes poner input 2 y podemos hacer ese sistema de aquí que estamos viendo, ¿no? De, de la comida, ¿no? Y de la propina. ¿De la propina? ¿Sale? Ajá. Y fíjate aquí dice el método para aplicar la AND. Bueno, pues hay mucho. Producto, mínimo. El método para la OR. Dijimos que la OR era el máximo. La regla de implicación. Ocupamos el mínimo para este ejemplo. Ajá, si lo ven. Y la agregación ocupamos el método de máximo, que es básicamente una suma. Es esto que se ve aquí. ¿Sale? De fusificación utilizamos el centroide, pero hay un montón. Bisector, el máximo máximo. El mínimo mínimo. Perdón, el medio mínimo y el medio máximo, el más grande máximo y el mínimo máximo, ¿no? Son aquí un montón de métodos de fusificación. Los vimos a detalles aquí en el curso, a lo mejor no vi todos los métodos, ¿sale? Pero vamos a ocupar estos que están definidos aquí, que son los que ya vimos cómo funcionan, ¿sale? Y podemos definir aquí todos estos, los conjuntos difusos, y podemos aquí definir incluso las reglas, rules, y aquí vamos a definir si el primer valor es MF1 y el segundo es MF1, el tercero va a ser MF significa Membership Function, por ejemplo, una conexión OR, y le das añadir regla, y vamos a añadir una regla, tal cual, una regla lingüística. Entonces, la clase que viene, voy a diseñar yo un sistema en Simulink, para que empecemos a hacer pruebas. Digo, ahorita que no tenemos un motor a la mano, voy a diseñar un sistema de un motor, para que juguemos y coloquemos en medio un controlador difuso para que veamos si sirve o no. ¿Sale? Pero por lo pronto, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Les parece? Ok, profe. Muy bien. Profe. Sí, profe. Excelente. No sé si hay más dudas. No. ¿No? ¿Por ahí en la sala? No, parece que no. Entonces,